El origen del actual conflicto independentista en las dos regiones occidentales de Camerún se remonta a hace un siglo. Los ingredientes para una guerra civil están todos servidos, como estamos escuchando, aun cuando no se está todavía en esa fase. Igual lo vamos a someter a consideración de nuestro investigador analista. Vamos a ver esta pieza de contexto previamente. Camerún es la unión de dos colonias diferentes, con lenguas diversas e identidades culturales que nunca parecen amalgamarse. Hasta la Primera Guerra Mundial, esa región era Camerún, una colonia alemana. Tras la derrota germana, en esa guerra, Francia e Inglaterra recibieron el poder colonial y se repartieron el país africano. La mayor parte de la nación es de habla francesa. Sin embargo, 2 de las 10 regiones de Camerún hablan inglés y representan 1/5 del total de la población. Los anglófonos denuncian que sus derechos son oprimidos por los francófonos. En 1972, el país se convirtió en la República Unida de Camerún, donde tenían mayor influencia y peso de decisión los francófonos. Los anglófonos se abroquelaron en el occidente, sin embargo, ellos también estaban divididos. El sector norte de los anglófonos, de mayoría musulmana, buscaba unirse con Nigeria. Por el otro lado, los anglófonos del sur, de mayoría católica, buscaban diálogo con las autoridades oficiales de Camerún, cuyo presidente ha sido el histórico Paul Biya. La denuncia de opresión y la radicalización de los anglófonos ha hecho que el sur y el norte en los últimos años se hayan unido. Así, emprendieron una lucha separatista. Surgió la AMF, la Fuerza Militar Ambazoniana. Se estima que ese grupo político militar cuenta con 4 o 5 mil hombres. Su objetivo es crear el Estado ambazoniano en la frontera con Nigeria y combaten al ejército de Camerún. Han recibido entrenamiento militar en tierras nigerianas y se ha visto que cuentan con respaldo de Estados Unidos. El Consejo Militar de Ambazonia, algo así como el ala política del ejército sublevado, tiene sede en el país de América. La crisis está abierta y si bien podría darse una eventual calma, la situación es de agresión y llevará mucho tiempo encontrar un consenso. Más difícil será con el peso de los intereses de las grandes potencias en esa región. Bueno, fíjense, se incorpora a esta jugada de Telesur sobre Camerún nuestro invitado del primer bloque de análisis. Se trata de Joslan Silverio González, es investigador agregado del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, jefe Grupo África y Medio Oriente desde el año 2016. Tiene una publicación sobre África y además imparte talleres especializados al respecto. Acá estamos justo en el portal del Centro de Investigaciones de Política Internacional y está más amplia la biografía de Joslan Silverio González. Joslan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Como tantos otros conflictos en África, uno que persiste, cuya solución no parece tan pronta, pero igual le pregunto a usted que es especialista en la materia. Sí, un saludo, Lucía, y muchas gracias por la invitación. Precisamente estamos en presencia de un conflicto que tiene sus bases precisamente en la división colonial de África y por supuesto también está aquí en cuestionamiento el problema nacional, la nacionalidad y el Estado-nación en África, ¿no? Precisamente por las contradicciones entre diferentes sectores. Se ha querido dimensionar el problema como una cuestión entre anglófonos y francófonos, pero indiscutiblemente la problemática del idioma sería el elemento más visible de un conflicto que está sobre la base de contradicciones políticas muy fuertes entre las diferentes élites que están presentes en este país. Habría que recordar también que la región esta de Ambazonia, que se pretende establecer como un estado independiente, está precisamente en la frontera con Nigeria, del lado allá donde hubo también un movimiento separatista muy fuerte en los años 60, la guerra de Biafra, y por lo tanto habría que ver hasta qué punto los actores regionales estarían interesados o no en precisamente fomentar este tipo de movimientos separatistas. La tendencia en el continente africano ha sido al no reconocimiento de estos movimientos secesionistas, ¿no? Habría que recordar, por ejemplo, la zona de Casamance en el sur de Senegal, la propia guerra de Biafra en Nigeria, también en Ghana, en el este de Ghana también hay aspiraciones secesionistas por parte de la población Ewe, que tiene su explicación también en el reparto colonial
de África, regiones como el Ogaden en Etiopía, el norte de Somalia. Es decir, hay varios contextos africanos en los cuales el movimiento o las aspiraciones secesionistas han estado presentes. Pero por supuesto eso estaría en dependencia de cómo los intereses foráneos o extracontinentales pudieran favorecer o no la creación de un Estado como la Amazonía, un Estado mucho más artificial. Por supuesto, la solución sería una solución política. Hay varias tendencias. Unos apuntan al federalismo, otros a mantener el Estado unitario, porque precisamente cuando se crea se independiza este territorio, se había creado una república federal hasta 1972, que es cuando el gobierno de Ahillo en su momento pues destruye este gobierno federal y crea una república unitaria que después va a ser mantenida por Villa y que va, por supuesto, a fortalecer aún más ese Estado central, ¿no? Por supuesto, aquí se está en cuestionamiento esta cuestión nacional en África, cómo entender la nacionalidad. Pero yo repito que el problema no se puede explicar solamente por una contradicción entre anglófonos y francófonos, porque los países africanos son multilingüísticos, multiétnicos y por supuesto también se habla a veces hasta de cómo los problemas étnicos son una fuente de conflicto, pero no necesariamente. Cuestión idiomática es entonces apenas uno de los elementos, en este caso está entre los más visibles, que explican este conflicto, como tantos otros, muy complejo, ¿no? Yoslan, también hemos visto el origen de las protestas, hemos hablado ya sobre eso, exactamente qué pasa en esas manifestaciones y si puedes ayudarnos a construir una valoración sobre el presidente Villa, porque estamos viendo que en la gran mayoría de los medios se lo califica de dictador, de tirano perpetuado en el poder, sin embargo participa en las elecciones, la oposición habla de fraude, de artimañas. ¿Acaso es uno de los responsables de la irresolución de esta disputa? Bueno, efectivamente, cuando uno ve la prensa occidental siempre se acusa a los líderes africanos por mantenerse en el poder por tantos años, y eso es una problemática que está presente, cómo se manipulan las elecciones, los problemas de la oposición política. Pero habría que recordar también, por ejemplo, cómo Camerún no solo tiene esta problemática en la frontera con Nigeria, sino también, por ejemplo, el norte de Camerún, desde el 2014-2015 se ha visto afectado por acciones de grupos terroristas como Boko Haram. El país también se ha visto afectado por la crisis o el conflicto, la guerra civil en República Centroafricana y la llegada de miles de refugiados a ese país. Por lo tanto, es una nación que está rodeada por un contexto de inseguridad bien delicado, y que todos estos elementos van a potenciar la crisis política. Hablábamos también del petróleo, es decir, es una economía petrolera, pero desde el 2014-2015 la producción petrolera ha descendido de 100.000 barriles de petróleo diarios el año pasado a unos 69.000. Es decir, cuando usted suma la caída de la producción de petróleo y el descenso de los precios del petróleo a nivel internacional, pues entonces esto explica cómo hay una crisis económica dentro del país. Habría otros elementos que se pudieran mencionar, es decir, los partidos de oposición política, estamos en un contexto multipartidista, y los partidos de oposición política, por supuesto, siempre utilizan todo este tipo de elementos para criticar al gobierno. Este es un país que históricamente ha sido aliado de Francia desde el primer gobierno de Ahillo. Habría que recordar que en los años 60 aquí Francia favoreció a este gobierno pro-francés, neocolonial contra el partido Unión de los Pueblos del Camerún, que era un partido de orientación marxista, y por lo tanto hay una continuidad en todo este periodo de independencia de un gobierno pro-francés y también aliado a Estados Unidos. También aquí habría que recordar que esta región, es decir, por Camerún sale la producción de petróleo de Chad con un oleoducto, el oleoducto Chad-Camerún, que es controlado por empresas transnacionales estadounidenses, y por lo tanto eso es lo que yo menciono, que es de qué manera, es decir, cómo cambiaría la correlación de fuerzas como para que Francia o Estados Unidos apoyaran un movimiento secesionista en esta región, con qué interés pudieran hacer eso. No se pudiera descartar, pero no es el escenario más probable. También habría que mencionar
las posiciones de los países africanos, no solo de las organizaciones subregionales, tanto la CEDEAO como la CEAC o la Unión Africana, que históricamente se han opuesto a reconocer gobiernos secesionistas de este tipo. Es decir, ya se han habido declaraciones de un autoproclamado presidente de la Ambazonia que ha tenido que radicarse en Nigeria. Nigeria lo arrestó, lo deportó hacia Camerún, porque por supuesto un problema secesionista en la frontera con Nigeria reavivaría el conflicto también de Biafra en el sur de Nigeria. Por lo tanto, aquí hay problemas muy interesantes. Habría otro elemento adicional del cual no se habla, que es la península de Bakassi, que está también en esta provincia del sur de Camerún, anglófona, y es donde se concentra buena parte de esos recursos petroleros de Camerún, y que esa península estuvo en una disputa histórica con Nigeria. Al final, por mediación de la Corte Internacional, se decidió que la península de Bakassi pertenecería a Camerún. Por lo tanto, si esta región se concretiza un movimiento secesionista, pues por supuesto esto aumentaría las contradicciones en la frontera de Nigeria y Camerún. Es decir, hay varios elementos, tanto en contexto regional como interno, que estarían moviendo esta crisis política hacia su solución o no. Por eso yo he mencionado ahorita de varias tendencias, la tendencia pro-secesionista, la tendencia pro-federal o la tendencia unitaria. Es decir, serían estas tres tendencias políticas en las cuales se mueven las diferentes fuerzas políticas dentro del país. Los secesionistas quieren, por supuesto, crear este estado de la Amazonía, pero dentro de esas mismas provincias anglófonas no hay consenso en cuanto a sus líderes. Hay algunos que plantean, por supuesto, retomar la Constitución de 1961, por el cual se establecería de nuevo una república federal y que estas regiones, por supuesto, tuvieran una mayor participación en el escenario político. Habría otra tendencia, que es la que defiende el partido en el poder, que es mantener la unidad nacional. Y por supuesto también estaría la otra tendencia pro-federal, que sería precisamente esta de retomar esta Constitución de 1961. Habría que ver, por supuesto, qué postura van a asumir las organizaciones africanas en torno a esta crisis. Interesante, porque ya avanzas con varias preguntas que teníamos pendientes, Joslan. ¿Qué pasa con la oposición? Ya tú nos respondes anticipadamente, fragmentada en su liderazgo y con planteos de solución distintos, entiendo. La relevancia de la península de Bakassi, que también nos lleva a hablar de los recursos que tiene Camerún en su haber. Ahora, nuestro corresponsal Matúa nos decía que durante años muy poca atención ha prestado la comunidad internacional, pero en los últimos meses Naciones Unidas ha estado muy alerta. ¿Por qué, a tu juicio? Y por si nos falla la comunicación, adelanto otra pregunta, ojalá la recuerdes. Nosotros planteábamos si una guerra civil dentro de las fronteras camerunesas es una potencial amenaza a la estabilidad del Golfo de Guinea y todos los países colindantes que allí conviven. ¿Eso qué significaría, qué representaría? Profesor Joslan. Sí, exactamente. Es decir, la comunidad internacional no le ha prestado mucha atención a esta problemática interna de Camerún, porque por supuesto no es tan significativa en el contexto de las relaciones internacionales. Aquí ahora yo he recordado otro elemento, es decir, porque aquí se está cuestionando el tema de la identidad nacional, de los estados centrales, pero por ejemplo en España el movimiento catalán por separarse de España, y estamos hablando de un contexto europeo, y por lo tanto esta problemática separatista, secesionista está presente en diferentes contextos, no es solamente una problemática africana. Por eso habría que ver cómo los diferentes actores estarían moviéndose, ¿no?, en función de respaldar o no esta situación interna en Camerún. Profesor Joslan, muchísimas gracias por estar con nosotros.